No, esperen que empiece a grabar. Bueno, lo que vamos entonces a ver a partir de hoy, ya sé que ya lo dije, pero ya que arranco a grabar de vuelta, lo digo de nuevo, así el video queda más prolijito. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos restricciones de tipo mayor o igual? ¿Qué cambia en el problema cuando tenemos restricciones de tipo mayor o igual? Es de lo que vamos a empezar a hablar a partir de hoy, ¿sí? Como todos los problemas de la materia, como todos los temas que vayamos viendo de la materia, los voy a explicar con un ejercicio o con un problema en particular, y muchas veces lo que hago es cuando ya sé de qué se trata, esto que pasa ahora, es decir, no escribo el problema, digamos, no planteo el problema todo de nuevo, sino que directamente ya me traigo mi función objetivo, es esta que está acá, acá, mi función objetivo, esta que está acá, en realidad hay dos funciones objetivos porque la tengo que maximizar y o minimizar, además de que es la misma, y las restricciones a las que está sujeto el problema. Es decir, en lugar de traer todo el problema para modelizarlo, que fue lo que hicimos la semana pasada en la primera clase, hoy ya traemos el modelo. Decía, existen pequeñas diferencias entre maximizar y minimizar, ¿sí? Existen pequeñas diferencias en el procedimiento que hicimos la semana pasada cuando yo quiero minimizar en lugar de maximizar, pero existen grandes diferencias, o por lo menos algunas diferencias importantes, cuando las restricciones son de mayor o igual. Seguramente ustedes recuerdan, porque estuvieron todo el día de hoy revisando lo que hicimos la semana pasada, pero seguramente ustedes recuerdan que una de las cosas fundamentales para que el método simplex funcione es que cada una de las iteraciones del método por la que vamos pasando era una solución. Y por lo tanto, en cada solución tenía que haber una matriz identidad. Esa matriz identidad aparece sencillamente, muy fácilmente, cuando las restricciones son de menor o igual, pero vamos a ver ahora que cuando las restricciones son de mayor o igual, esas restricciones impiden que aparezca una eh, matriz identidad, así que vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con ello. Por lo tanto, vamos a arrancar. Por supuesto, se tiene que cumplir otra vez, y esto se va a cumplir siempre, que todas mis variables son no negativas, o sea, mayores o iguales que cero. Esto es tan válido para las variables reales del problema, cuando digo variables reales hablo de las propias del ejercicio en particular, como con todas las variables artificiales que luego vamos a ir agregándole al problema para poder resolverlo por el motivo que fuese. Nunca una variable puede ser negativa, esa es una condición que se tiene que cumplir. Bien, eh, vamos a arrancar minimizando el problema. Ahí puse arriba a la derecha todas las condiciones que tiene que cumplir. Lo vamos a resolver primero por el método gráfico, que lo voy a hacer muy rápidamente, y luego vamos a pasar al simplex, donde realmente aparece una diferencia importante. Desde el punto de vista gráfico, básicamente no cambia nada, excepto que en lugar de intentar que la función objetivo, que es esa que está pintada de rojo, digamos, la recta roja, esta que está, a ver, voy a agarrar el puntero, acá, en lugar de que la recta roja de la función objetivo, esta, se escape por el lado más alto, que sería maximizar, ¿se acuerdan que íbamos subiendo el valor de z hasta que se escapaba por el punto más alto? Cuando yo estoy minimizando, lo que tengo que buscar es que la z baje para irme por el punto más bajo, ¿sí? La idea es la misma, es encontrar las zonas primero, encontrar los semiplanos de cada una de las tres inecuaciones. Semiplanos, obviamente, considerando que las funciones de las restricciones y del problema tienen solamente dos variables, pero, digamos, una vez encontrados los semiplanos, luego obtengo el polígono de solución, que acá va a ser este que está pintado en verde, y luego, en el caso de una minimización, tengo que encontrar el punto mínimo, ese que está marcado ahí, tanto por el puntero como por la flecha, en el cual se cumplen todas las restricciones y qué valor van a tomar en este caso, I1 e I2 para ese punto. ¿Por qué lo hice con I1 y con I2? Porque sí, no cambia nada. Está hecho con I porque en algún momento me dijeron que las X se confundían con signos por. Entonces empecé a usar la variable I. Pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Se puede hacer con cualquier, con signos de multiplicar, dije con signos por como si estuviéramos en la primaria. Pero básicamente es lo mismo, ¿eh? No hay ninguna diferencia. No es que las de minimizar se suele usar la I o que se suele usar nada. Pueden usar la variable que se les ocurra.
De hecho, le pueden poner letras distintas, X, Y, Z, W, las que se le ocurran, en lugar de I1, I2, I3, I4, no nos va a cambiar absolutamente nada. Bien, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Todavía no hay nada nuevo, no dije nada distinto. Si este mismo problema, en lugar de minimizarlo, lo hubiese intentado maximizar, habría ido a parar a esta situación. ¿Sí? Fíjense que obviamente el, polígono de solución es exactamente el mismo, la función objetivo también es la misma, porque fíjense que en los dos teníamos esta función que está acá arriba a la derecha, pero ¿qué cambia? Y cambia que la solución óptima, en el caso de la maximización, es ese punto de ahí arriba, y en el caso de la minimización es el punto F, que es el que habíamos visto anteriormente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por lo tanto, desde el punto de vista gráfico, no cambia nada. Me encuentro con las restricciones que determinan el punto óptimo, y una vez que hice eso, hago la igualación, obtengo los valores de x1 y x2, o de i1 y i2, y de ahí la z mínima o máxima. Sí, algo que no dije, y es que en general la mayoría de las funciones objetivos atadas a un determinado polígono de solución se pueden tanto maximizar como minimizar. Muchas veces alguna de las dos no tiene sentido. Por ejemplo, no tiene sentido minimizar cuando cuando el 0, 0 forma parte del polígono de solución, porque el mínimo es 0, como el ejercicio de la semana pasada, y otras veces, como veremos luego, no tiene sentido maximizar. Ya veremos por qué, calculo que la semana que viene. Bien, nuevamente, no hay nada nuevo bajo el sol, es decir, todavía no conté nada nuevo, pero si hasta acá hay alguna duda, escucho. Bien, seguimos. Bien, en los dos gráficos que teníamos antes entonces, cuando yo minimizo, no voy a volver a poner los gráficos ahora, pero si yo minimizaba, me iba a encontrar con que el punto mínimo iba a ser aquel en el que confluían estas dos restricciones, por lo tanto las transformaba en una igualdad, y de ahí obtenía el valor de I1 y el valor de I2 y el valor de la Z, que son estos que están acá, 2 tercios para I1, 8 tercios para I2 y 38 tercios para la Z. Y en el caso de maximizar, íbamos a llegar a que el punto máximo se daba para este par de restricciones. Fíjense que acá una de las restricciones es el eje I1 igual a 0, esto es el eje de ordenadas, ¿no? El eje vertical o el eje de las I's, como normalmente lo recuerdan seguro del par de ejes cartesianos, que también es una restricción. ¿Por qué es una restricción el eje? Y porque yo digo que mis variables no pueden ser negativas. Por lo tanto, cuando escribo esta expresión que está acá, esta expresión que está acá puede verse como I1 mayor o igual a 0, I2 mayor o igual a 0, o sea que son dos restricciones también. Por lo tanto, es perfectamente válido que alguna vez el punto sea, como en este caso, sobre un eje, ¿sí? Vuelvo un milisegundo para atrás, solo para mostrar el gráfico de la maximización. Acá, en ese punto, ¿sí? Quizás el amarillo no sea el mejor amigo de todos para mostrarlo, pero fijamos otro color acá, en este punto, ahí, ¿sí? Fíjense que la restricción está determinada por esta recta y por la otra recta, que es el eje. ¿Está bien? Bien. Continúo. ¿Sí? Sí. No, ¿Alguien no, me no. dice? Ok. Bueno, continuamos. Vamos a ver qué pasa con el simplex, ¿sí? Cuando tratamos de resolver el simplex, al principio, sin importar de si estamos hablando de una minimización o de una maximización, ¿sí? Resulta que las restricciones de mayor o igual generan que las variables artificiales que yo le agrego al problema, ¿sí? sean, haya que restarlas. ¿Por qué? Porque yo tenía I1, a ver, voy a volver a agarrar el lápiz o la pluma. Yo tenía, por ejemplo, en esta restricción, I1 más 2 y 2 mayor o igual que 6. Esa era mi restricción. ¿Estamos de acuerdo?
Recuerden que el objetivo del paso este del procedimiento era convertir a las inecuaciones en ecuaciones. Como la primera de las restricciones era una restricción de menor o igual, no cambia nada respecto de lo que hicimos la semana pasada. ¿Está bien? Si ustedes miran, la primera de las restricciones, perdón, quise agarrar el borrador y no lo agarré. Si miramos la primera de las restricciones, en la primera de las restricciones, lo que estoy haciendo es sumar y 3. Después estoy poniendo más 0 y 4, más 0 y 5, solo para darle la formalidad de que quede la ecuación entera, ¿sí? Pero sumé y 3. Esta restricción, voy a volver una diapo para atrás para mostrarla, es la restricción de menor o igual. Todavía, fíjese que como las dos restricciones son iguales, no importa si mi problema es de maximizar o de minimizar. Yo por ahora tengo que hacer que estas tres inecuaciones, tanto en la minimización como en la maximización, sean convertidas a ecuaciones. La de menor o igual, ¿cómo la convertí en una igualdad? Sumando 1 y 3. Eso es lo que hicimos la semana pasada y eso es lo que acabo de hacer en el próximo paso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, pero ¿qué sucede? Resulta que como I3, I4 e I5 tienen que ser necesariamente no negativas, o sea, positivas o cero, para que una restricción de mayor o igual, como son estas dos, pasen a ser igualdades, yo a todo esto le tengo que sacar una determinada I4. Y a todo esto le tengo que sacar una determinada I5. ¿Alguna duda respecto de eso que acabo de decir? Lo digo 16.000 veces porque esto es fundamental en la solución de problemas que tienen restricciones de mayor o igual y además es donde más se equivocan. ¿Sí? O sea que para que sea igual, cuando es mayor o igual, en vez de sumar 0 y tanto, hay que restarlas. Esa es la diferencia. Exacto. ¿Por qué hay que restarlas? ¿Porque a mí se me ocurrió como capricho? No. Porque I4 es necesariamente mayor o igual que 0, como I3 es mayor o igual que 0, como I5 es mayor o igual que 0. Por lo tanto, si todo esto era mayor o igual que 6, para que se convierta en igual a 6, tengo que restarle algo positivo. ¿Está? Ok, pero ni I4 ni I5 forman parte de la ecuación original de la... Obvio, como pasaba la semana pasada, eso no cambió. ¿Puedes volver un segundo a la ecuación original entonces? Un segundito. Obvio. Of course I can. Ahí. Y 1 más 2 y 2. Y después 2 y 1 Espera más que te 1. borro todo y lo ves florijito. No, Ahí. perfecto, perfecto. Yo porque había anotado mal y había anotado que menos I4 y menos ¿Sí? I5. No, fíjate que acá aparece I3. Acordate que por cada ecuación, por cada inecuación de las restricciones, Pone yo una I. agregaba una variable artificial distinta, ¿no? Sí, sí, sí. Acá agregué I3, acá agregué I4 y acá agregué I5 en la última. I3 la sumo, porque como es positiva y esto es menor o igual, la tengo que sumar. Y 4 la resto, porque como es positiva y esto es mayor o igual, quiere decir que yo le tengo que sacar algo. Y 5 lo mismo que 4, como la restricción es de mayor o igual, le tengo que sacar algo. Eso justamente es lo que hice en la próxima diapositiva. ¿Sí? Sí. Bien. Ok. Esto para aclararlo una vez más. Yo ponía I4 e I5 porque justamente tengo tres restricciones, que es lo que da el total de Y. En Por eso realidad, la yo ecuación. agrego agrego tres variables artificiales porque le agrego una a cada restricción. Si nosotros pensamos en esto como suponete que este fuese el problema de la semana pasada. Sí. Acordate que la primera restricción era, no sé, la cantidad de materia prima M1. La segunda restricción era la cantidad de materia prima M2. La tercera restricción era la relación entre pintura de exteriores y pintura de interiores vendida. Por lo tanto, no puedo usar siempre la misma variable artificial porque por varias cosas. Primero, cada artificial presenta cosas distintas. En un caso materia prima MN1, en el otro materia prima M2 y en el otro relación de pinturas. ¿Está bien? Y por otro lado, no puedo usar siempre la misma variable artificial porque nadie me puede asegurar que el mismo valor que hace que todo esto
sea igual a 24, me asegura que ese mismo valor haga que todo esto sea igual a 6. Volviendo a la diapo anterior, ¿está bien? ¿Cómo sé yo? ¿Qué tengo que hacer? Convertir todo esto en una igualdad. ¿Cómo me aseguro que esto más el valor que se hace igual a 24 va a ser lo mismo que esto más el valor que lo hace 6? ¿Me explico? O sea, ni matemáticamente ni conceptualmente tiene sentido que sea la misma variable artificial. Ok. ¿Sí? Y otra consulta, que esto por ahí me estoy adelantando un poco, pero en este ejercicio en particular, ¿tiene algo que ver que las dos últimas inecuaciones sean posiblemente un vector, una combinación lineal de la primera? De hecho, no son combinaciones lineales de la primera, porque si fuesen combinación lineal de la primera, sería la misma ecuación y nos faltaría una ecuación para poder resolver el problema. Definitivamente no son combinaciones lineales. Ok, y que los resultados multiplicados sean el de la primera, ¿tiene algo que ver? Que los resultados multiplicados sean el de la primera tiene algo que ver. No Ok, entendí eso de que los resultados multiplicados sean el de la primera. A ver. No porque tiene nada que ver, pero así todo no veo lo que me decís. que la segunda ecuación da resultado 6, la tercera 4 y la primera 24. Pero Sí. eso no quiere decir que multiplicar la primera ecuación por la segunda, porque 2 por 1 no es 6 y 1 por 2 no es 4. O sea, eso no es una combinación lineal. Es absolutamente casual el hecho de que de que 4 por 6 es 24. Ok, por ahí tenía algo que ver. No, nada que ver. Ok, Si no me serviría si no podría usar esto solo para ecuaciones que dan como resultado múltiplos de la otra, ¿no? claro, por ahí se trabajaba con estas distinto, pero no, está bien listo. No, Ok. para nada. Ok. Bueno, ¿alguna Profe, otra pregunta? Sí. entonces podríamos tomar que directamente es como una regla cada vez que hablamos de lo que es mayor o igual, la variable artificial se restaría y cuando es menor o igual se sume. Absolutamente puedes tomarlo como una regla. Yo odio las reglas y te voy a explicar por qué. Porque si me tratase de acordar utilizando reglas, cada una de las reglas que va a aparecer en operativa de acá a que termine el cuatrimestre, lo que termina sucediendo es que se mezclan todas. A mí me pasa eso personalmente, por eso yo soy tremendamente fastidioso en explicar por qué razón acá pongo un más y por qué razón acá pongo un menos. Reconozco que si yo te dijera, si es de menor igual, pone más, y si es de mayor igual, pone menos, vos vas a ahorrarte 25 minutos de escucharme a mí y lo vas a hacer siempre así. ¿Estamos de acuerdo? Pero como a mí esa forma de explicar no me gusta y determinada, y definitivamente esto es matemática, donde mucho menos me gusta decir las cosas porque sí o como regla, ¿viste? Por eso no lo digo. Si a vos te sirve, es válida. ¿Está Listo, bien? gracias. Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Eh, además pasa siempre, ¿no? No es que a veces no. Es decir, siempre que la restricción es menor o igual, hay que poner una suma. Y siempre que es menor o igual, hay que poner una resta. Y cuando la restricción sea una igualdad, ¿qué vas a hacer? Es Chan. pregunta, ¿eh? Si la restricción fuese de igualdad, que puede pasar, y de hecho nos va a pasar, ¿qué haces? Agregás una variable no. Lo dejás, el igual lo dejás igual, pero no sé qué harías con la variable. ¿Lo agregás o no agregás? No sé. Ahí está, ¿ves? ¿Y cómo No sé. sabes que no agregas variable? ¿Sabés por qué sabés que o sea, si es una igualdad no tenés nada que hacer, porque ya está en igualdad. No Por tenés eso, ni que agregarle ni que sacarle nada. Por claro, lo o sea, tanto, no es no una tenés por inecuación. qué poner variable artificial. Pero me pudiste contestar eso porque te conté para qué servían las variables artificiales. Si yo te hubiese dicho, como regla, sumás una variable artificial cuando es menor o igual, restás una variable artificial cuando es mayor o igual, no sabrías qué contestarme en ese caso. Nada, es el único argumento por el cual te explico cuál es el motivo. ¿Se entiende? Sí, sí, me parece perfecto. Bien, a eso quería llegar. ¿Está? ¿Por qué sirve esto? Porque si en el medio del examen te olvidaste la regla y no tenés tiempo de googlearlo, de buscarlo entre las PPT que tenés, que te di antes del examen, capaz que pensás 3 minutos y decís, ah, esto era porque tal cosa, y seguís adelante y haces lo que corresponde. Listo. Dicho esto, continúo. Excepto que haya alguna otra duda. Listo, seguimos. Bueno, lo que hice acá, otra vez, como ya la semana pasada lo habíamos explicado paso por paso y como ya la semana pasada lo habíamos explicado
paso por paso y habíamos contado cómo se completaba la tabla simplex, Juan Carlos Bugalio, muchísimas gracias. Como ya habíamos explicado paso por paso, directamente completé la tabla con todo lo que no hay que pivotear. Recuerdan que esto era la tabla inicial, ¿sí? Acá abajo están escritas las 3 restricciones. La fila CJ era la que no iba a cambiar jamás, porque era la de los, coeficientes de la función objetivo, y la forma en la que se completaba la tabla inicial era siempre la misma. Bueno, ¿qué sucede con esta ecuación? ¿O qué sucede con esta tabla simplex? Es pregunta, y es pregunta. Que aparecen los menos unos en la matriz identidad. Entonces, no. ¿Cómo van a aparecer menos unos en la matriz Por eso identidad? está mal, esa no, ahí está. No debería. No debería. A ver, explícate un toque mejor. Claro, porque la semana pasada dijimos que tenía que aparecer la matriz identidad. Sí, señor. Y eso eran los valores que tomaba ahí. Sí, señor. Pero acá la matriz identidad me aparece con menos uno. Entonces, Y hasta ahí llegué. Puede ser que, disculpe, profe, puede ser Sí. que la matriz de identidad yo la veo porque están distribuidos los unos en cada fila corridos, pero está la matriz de identidad. where Vale, is it? I cannot see it. Por ejemplo, tengo el 1 Esto es y porque 1. soy amigo de las profesoras de inglés y me dijeron que ustedes no entienden nada de inglés, entonces que utilice mi perfecto inglés para explicarles. It's okay, we can speak in English. Oh, that's right. Ok, dale. No, te decía que para mí la matriz de identidad, yo la veo, si bien no tengo la diagonal perfecta porque tengo... Pará. ¿A dónde ves la matriz de identidad? Porque eso me preocupa seriously. Entonces, estoy mal con el concepto de matriz de identidad. Claro, Pero por ejemplo, yo veo eso es probable. Decime claro, dónde está partamos la de la matriz de base. identidad. Yo veo el 1 y 3, el 1 y 1 y el 1 y 2. Claro, pará, que la matriz de identidad no solo tiene que tener 3 unos, sino que además el resto de los elementos tendrían que ser 0. No sería Correcto. grave verla desordenada, por decirlo de alguna manera, siempre y cuando este 6 y este 4 fuesen ceros y este 2 y este 2 fuesen ceros. La matriz de identidad tiene 3 columnas o 3 filas canónicas, es decir, con un 1 y 2 ceros. Para terminar de corregir lo que había dicho recién, ¿quién fue? Cuaraza, que lo dijo, y para terminar de corregir lo que dice Matías, que veo acá, en realidad lo que sucede es que acá, y que muy bien dice Santiago Ortiz en el chat, no hay matriz identidad. ¿Estamos de acuerdo? No hay matriz identidad, porque no se puede decir aparecen los menos uno en la matriz identidad. En realidad no hay matriz identidad, porque donde debería haber unos, hay menos unos. O si querés, en el caso de Matías, hay un 6, un 4 y un par de 2. Digo, no hay matriz identidad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Gracias. No, por nada. Si no hay matriz identidad, entonces de alguna manera tenemos que resolver el problema de que no haya matriz identidad intentando que la matriz identidad aparezca. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Por qué? Porque mientras no haya matriz identidad, no hay solución. Recuerden que esto no es ni más ni menos que una tabla de Gauss-Jordan escrita de una manera particular, ¿sí? Escrita de una manera quizás caprichosa, pero que tiene que tener una matriz identidad porque si no, no hay solución al problema. ¿Está? Bien. ¿Y qué es lo que hace que no haya solución al problema? Este menos 1 y este menos 1. Por lo tanto, si miramos, ese menos 1 viene a parar de esa I4 negativa y ese menos 1 viene a parar de esa I5 que dije negativa y en realidad es que se están restando, no que son negativas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Bien. Sí, perfecto. ¿Y por qué aparecían esos signos menos? Para compensar y tener la igualdad. Bien, por lo tanto, es muy probable, porque no siempre pasa, que cada vez que aparezca un mayor o igual, por lo tanto yo tenga que poner un signo menos en la restricción, pierda la matriz identidad. ¿Por qué no siempre pasa? Porque, a ver, por ejemplo, el menos 1 que está en la segunda fila, es decir, el menos 1 que le corresponde a I4, ¿sí?
este menos 1, es verdad que no es una matriz de identidad, pero si yo hubiese encontrado otra columna, por ejemplo, si este 6 hubiese sido un 0, y este 6 hubiese sido un 0, y este 4 hubiese sido un 0, y este 2 hubiese sido un 0, a pesar de que el mayor o igual me eliminó 2 columnas, yo tenía otra matriz de identidad, por lo tanto no tenía la necesidad de inventarme una matriz de identidad nueva. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? O sea, el que haya mayor o igual, el hecho de que haya restricciones de mayor o igual obliga a la aparición del -1 en las columnas estas, por lo tanto estos dejan de ser vectores canónicos dentro de la matriz, por lo tanto deja de ser una matriz de identidad. Lo que no quiere decir bajo ninguna circunstancia que no la pueda encontrar en otro lado. Por lo tanto, lo que voy a explicar ahora es un método para que aparezca una matriz de identidad cuando no la hay, que no es obligatorio que haya que hacerlo siempre. Si hay matriz de identidad no hay que hacerlo, a pesar de que en general lo necesito. ¿Se entiende esto que digo? Digo esto porque vamos a ver un método que se llama método de la M. Se llama método de la M por una cuestión bastante caprichosa que ahora que se usa una letra M, ¿sí? Pero este método de la M en general se usa siempre que necesito que me aparezca una matriz de identidad. Hay mucha gente que, como recuerda reglas, relaciona el método de la M con las restricciones de mayor o igual. Y en realidad no tiene que ver directamente con las restricciones de mayor o igual. Tiene que ver con el hecho de que no hay una matriz de identidad. ¿Está? Entonces, siempre lo necesito, lo voy a tener que utilizar. ¿Qué dice este método? Tengo todo escrito acá, pero lo vamos a ir viendo de a poco. ¿Qué es lo que digo? Bueno, resulta, primero, en la primera restricción, en la restricción de menor o igual, yo ya tenía un vector canónico, es decir, I3, a ver, vamos a agarrar una plumita para poder escribir, I3 aparece multiplicada por 1 en la primera fila, multiplicada por 0 en la segunda fila, multiplicada por 0 en la tercera fila. Por lo tanto, el 1, 0, 0 de esta matriz de identidad lo tengo. ¿Sí? Es este que está acá. Profe, Sí. disculpe, se me fue la conexión un minuto. ¿Qué acaba de decir? Acabo de decir que habrá que ver cuándo fue el minuto que se te fue, pero bueno, no importa. Lo que acabo de decir es que... Está bien, no... A ver, aguanta. Aguántame. Estoy acá. Acabo de decir que la restricción de menor o igual, ¿sí? Tenía una I3 positiva que, por supuesto, está multiplicada por 0 en la segunda restricción y por 0 en la tercera restricción. Por lo tanto, la restricción de menor o igual sí me generó un vector canónico que es ese que acabo de marcar ahí. Es decir, I3 sí tiene vector canónico para la matriz identidad. ¿Está bien? Sí. Eso acabo de decir. Ok, que Resulta I3... que Perdón, decime. No, que I3 sí tiene un vector canónico. Sí. Ok. Bien. Resulta que I4 aparece restándose acá, ¿sí? Y aparece multiplicada por 0 acá abajo y aparece multiplicada por 0 acá arriba, por lo tanto esa es la que era 0 menos 1, 0. Entonces, ¿qué hago? En esa fila yo voy a necesitar un 1. ¿Por qué? Fíjense, vuelvo a la misma tabla. En mi tabla anterior, ¿qué necesito? Necesito una tabla, lo voy a escribir por acá, que sea 0, 1, 0, y necesito una columna que sea 0, 0, 1. Esas son las dos que tengo que agregar, porque la 1, 0, 0 ya la tengo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien. Eso es lo que tengo que agregar. Las que perdí son las que están en rojo. Las que tengo que agregar son las que están en azul. Bien, ¿cómo hago para agregar eso? Eso lo agrego de la siguiente manera. En la segunda fila, agrego una variable artificial S1, que solo está en la segunda fila. Y la agrego sumando. ¿Por qué la agrego sumando? Y porque la necesito sumando para que acá me aparezca este 1 famoso que después va a ir a parar a la matriz del simplex. ¿Está? Sí. Perdón. Digamos que ese 1, ¿qué objetivo cumplía I4? Es pregunta. I4 te compensa la diferencia para poder Bien. hacer la ecuación. Bien. Pero ahora la estás rompiendo con el Bien. S1.
No entiendo Bien, por qué metés. O sea, bien. entiendo por qué metés ese 1 porque querés llegar a la canónica, pero no entiendo ahora cómo vas a arreglar porque, o sea, estás descompensando la ecuación. Bien, ya lo vamos a arreglar. Dame un segundo. Con que lo haya visto alguien, ya me siento otra vez completo por el día de hoy. ¿Todo el mundo entendió lo que acaba de decir Federico? ¿O alguien al revés? ¿Alguien no entendió lo que acaba de decir Federico? Yo pregunté. A ver, Sería, ¿quién no digamos, el entendió? más uno que se le agrega para formar el vector canónico. Vamos de nuevo, porque ahora se me entrecortó a mí y me perdí lo que dijiste. Que, digamos, sería la suma del más uno para, digamos, formar el vector canónico. Sí, Para compensar lo que estás, digamos, perdiendo con I4. estamos de acuerdo que acá aparece 0S1, ¿no es cierto? Y acá abajo, no lo dibujé todavía, pero también aparece 0S1. Uf, qué feo que salió esto. Eso lo ve todo el mundo, ¿no? En la primera y en la tercera, ese 1 no están. Por lo tanto, va a ser 0, 1, 0. Eso lo ve todo el mundo. Y ahí Las metí otras, el vector canónico que había perdido. Lo que acaba de decir Federico es, estamos de acuerdo, vos pusiste esa 1, S1, ¿sí? Pero en cuanto pusiste 1 por S1, quiero decir, ¿no? En cuanto pusiste esta 1 por S1, rompiste la igualdad que acabas de crear con I4. Y tiene toda la razón del mundo. Esto de las S1 solo se va a aplicar cuando sea mayor o igual. ¿Ve? ¿Ve lo que pasa cuando piensa en reglas? No, esto de la S1 se aplica siempre que no tengo vector canónico, que Ok, además sucede cuando las restricciones son de mayor o igual. ok, ok. Pero el motivo no es que es de mayor o igual, porque si la restricción es de igual, en lugar de ser de mayor o igual, posiblemente tengas el mismo problema. Ok, entonces se aplica cuando no hay vector canónico. Cuando te falta un vector canónico en alguna de las filas de la matriz identidad. Perdón, de la matriz de simplex, no de la matriz de identidad. ¿Estamos? Perfecto. Sí, sí, sí. Ok. ¿Todo el mundo ve esto que acaba de decir Federico? De que en cuanto agrego 1 por ese 1, rompo la igualdad. Sí, entonces cada vez que Bien. vos agregás una variable como S1 en este caso, las agregás también en las otras restricciones como un 0. Obvio, Y eso es cada obvio vez, porque no está. Le agrego claro, solo porque si yo acá agregara más S1 también, entonces tendría 1, 1, 0 y eso no es canónico. claro, sí, sí. Por eso la agrego solo en una fila en donde la necesito. ¿Estamos? Excelente. Bien. Y fíjense que además también estoy agregando otra distinta en la tercera ecuación, porque si vuelvo un poquitito para atrás, ven que a mí me faltaban dos. Esta es la que agregué con ese 1, la que está en la segunda fila, en tanto que la que está en la tercera fila es la que agregué con ese 2, esta. ¿Estamos? Vuelvo a la otra ecuación. Ahí. ¿Sí? Perdón, profe, y Sí. si en la primera ecuación también tendría un mayor o igual, tendría otra variable más, ¿verdad? Totalmente. Bien, Totalmente. Porque no habría habido ninguna de las tres. perfecto. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿por qué, pregunto, para que piensen nomás, pongo S1 y S2 y no pongo, por ejemplo, S1 y S1? Por el mismo motivo que pones distinta así para mostrar que cada una pertenece a una ecuación distinta. No. En realidad, no es por el mismo motivo. Es porque si yo pusiera S1, 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 en lugar de tener 0, 1, 0, tendría 0, 1, 1. Entonces no sería canónico. Perfecto. ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, ahora, si todo el mundo tiene de acuerdo que acabo de romper las igualdades en S1 y en S2, ¿La M qué sería? todavía no lo expliqué. Ok. Ahora lo voy a contar. ¿Qué tendría que asegurarme yo para asegurar que al agregar esto que está acá y esto que está acá, no se rompe la igualdad? En la C, habría que En el agregar otra variable otro para término, restar puede ser, donde lo que están las... Aguanten, 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 me están hablando, esperen. Vamos de a uno, a ver, porque por ahí pregunté mal. Voy a hacer una cosa a propósito, voy a borrar esto, así nadie mira esto porque no quiero que todavía lo miren. ¿Por qué? Porque esto es spoilear. Nadie se le va a ocurrir lo que hay que hacer, pero no importa, no quiero que se spoileen. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo?
lo que acabamos de hacer? Mi pregunta es, mi igualdad terminaba acá. Ahí terminaba la igualdad. Eso es lo que teníamos antes. Yo agregué más S1 porque la necesitaba para el vector canónico y agregué más S2 porque la necesitaba para el vector canónico. Ah, las agregadas de los dos lados. Al 6 y al 4 también se las sumás. Ojo que si las agrego a los dos lados, tengo un problema enorme, ¿no? No, Si no. yo lo agrego acá, ¿qué Debería problema restar. tengo? Se anulan. Perdón. Se anulan. Primero que se anulan. Y segundo, que en donde yo lo agrego Te acá, metés en esto deja de reino. ser un término independiente, porque acá hay una variable. Claro, no. No puedo agregarlo de los dos lados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Hoy borré todo y me saqué mi propio spoiler. Wait. Vamos a volver a marcar. Entonces, la pregunta es, ahí. Vamos a borrar esto, luego lo vamos a sacar. ¿Todo el mundo entendió esto? Sí, sí. Bueno, mi pregunta es, ¿de qué me tengo que asegurar para que cuando yo sume ese 1, lo que era una igualdad siga siendo una igualdad? ¿Tenés que restarle otro? No. Si ¿Qué agrego, tengo que darme para que cuando se suma S1, qué? ¿Cuál fue la pregunta? si no estaba ese 1, Sí, era una igualdad. sí. Bien, Sí, suma agregué S1. ese 1 porque no me quedaba más remedio. Sí, y ahí ya no es Bien, una igualdad. no es una igualdad. ¿Qué Perfecto. tendría que asegurarme para que vuelva a ser una igualdad? Que S1 es igual a I4. No, si ese 1 es igual a I4, me aseguro de que es mayor o igual, porque se cancelarían ese 1 de I4. Ya sé, ya sé, ya sé. A S1 ver. y S2 tienen que valer 0. Sí, señor. S1 y S2 tienen que valer 0. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿estamos de acuerdo que tienen que valer 0? Es decir, las tengo que agregar para que me aparezca el 1 que necesito acá adelante, que lo voy a escribir en este preciso momento, el 1 acá adelante y el 1 acá adelante, porque esos son los vectores canónicos que necesito para resolver el problema. Pero a su vez, necesito que numéricamente el valor de S1 y el valor de S2 sean 0. ¿Está claro eso? Sí, ahora sí. Numérica, no que no exista, porque si no decir, si es 0, ¿para qué la pone? Al primero que se le cruzó por la cabeza es probable eso. Si es 0, ¿para qué la suma? No, es una variable de la que me tengo que asegurar que su valor numérico es 0. Porque hago 1 por 0 y eso no cambia. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces como estamos todos de acuerdo, ahí es donde aparece lo de la M, multiplicando a S1 y S2. Ahí aparece la famosa M. ¿Qué hace esta M? Yo voy a intentar, lo primero que íbamos a hacer era intentar maximizar este problema. Por eso le pongo la flechita para arriba a la Z, ¿no? Maximizar. Voy a buscar el valor de Z máximo, ¿sí? Entonces, como voy a maximizar la Z, voy a multiplicar en la función objetivo a S1 y a S2 por un valor M muy grande. ¿Qué tan grande? Todo lo grande que a mí se me ocurre. 1 millón, 2 millones, 5 millones, 10 millones, 1000 millones. No importa el valor numérico. De hecho, en ningún momento, en ningún ejercicio de todos los que vamos a ver, vamos a calcular o a utilizar el valor numérico de M. La idea es que esta M sea tan grande como a mí se me ocurra. ¿Sí? Si quieren, como dice el análisis matemático, tendiendo al infinito. ¿Sí? ¿Para qué hago eso? Porque como yo acá lo resto, voy a borrar todo lo que escribí para poder empezar a escribir de nuevo. Como yo acá lo resto, ¿sí? ¿Sí? Yo acá resto a M la multiplico por S1 y a M la multiplico por S2. Cuando maximizo, lo resto. ¿Para qué? Porque como elijo un número M muy grande, obligo a que S1 valga 0, porque si no, eso me da un valor de Z menor que el que podría. Esto que acabo de decir, que seguramente quedaron todos mirando el techo sin entender lo que acabo de decir, o por lo menos alguno, vamos a tratar de ponerlo con un ejemplo. ¿Se entendió lo que dije o no se entendió nada? O sea, lo estás multiplicando por negativo como para amortizar ese valor.
no sé si amortizar, vamos a hacer una cosa. Vamos a voltear la letra. No entendí. ¿Cómo, cómo? Para reducir el impacto más que amortizar. Porque Lo no quiero sé. eliminar el impacto, claro. Ok. La idea es la siguiente. Yo tengo que Z, en este caso era 3. Segundo que entra alguien más. Z era 3 y 1 más 4 y 2. Esa era mi Z, ¿no? A ver, vamos a volver a mostrar. Esta era mi Z, 3 y 1 más 4 y 2. Estas, por supuesto, estaban todas multiplicadas por 0, así que no las voy a considerar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Es importante recordar que estoy maximizando mi problema. ¿Sí? Yo voy a cambiar esto a Z igual a 3 y 1 más 4 y 2 menos M por S1, perdón, S1 menos M por S2. A M le voy a poner un valor cualquiera, por ejemplo, 1.000.000. No importa el valor numérico, ¿eh? De hecho no lo voy a usar nunca ese valor numérico. Profe, en la Z Supongamos, puso 2 ¿cómo? MS1. ¿Cómo? Puso 2 MS1. Gracias. S2. Supongamos que I1 vale 1 y que I2 vale 2. Valores cualquiera. Si esto es así, tengo 3 por 1, 3, más 4 por 2, 8, Z igual a 11. ¿Está claro? No dice nada mágico. Veamos acá. Supongamos que S1 vale 1 y que S2 vale 1. ¿Está bien? Si esto es así, la Z vale 11 menos 1.000.000 multiplicado por 2, ¿no? O sea, saqué factor común menos M. ¿Está bien? Así no escribo dos veces. ¿Lo ve todo el mundo eso que estoy haciendo? Sí. Sí, sí. Sí, Bien. sí. Entonces me da un valor negativísimo. ¿Está claro? Acá está igual a eso. 11 menos 2 millones. Da menos 1.900.000 y pico de mil y zaraza. No voy a hacer la cuenta. ¿Está bien? Bien. ¿Y qué pasa si S1 y S2 valen 0,1 en vez de 1? Y si pasa eso, esto va a tener un valor más chico. O sea, en lugar de multiplicar por 2, voy a multiplicar por 0,2. ¿Está bien? Sí. Ok. Y si vale 0,01, entonces, vamos, es más, aprovechemos otra herramienta bastante interesante, que es esta. Miren. Un Excel voy a hacer. A ver si sirve para explicarlo. Digo, tengo. Acá voy a poner. Vamos a hacer directamente ese, ¿no? Vamos a hacer M. Acá vamos a hacer 1.000.000. 1, 2, 3, 1.000.000. Ahí. Acá vamos, la de abajo la voy a dividir. Voy a hacer. Acá vamos a hacer S1. Acá vamos a hacer S2. Esta va a valer 1. Esta va a valer 1. Esta va a valer igual a la de arriba dividido 10, solo para que se vaya achicando, ¿no? Y esta lo mismo, va a valer igual a la de arriba dividido 10, y esta va a valer igual a esta, pero fija, cosa de que sea siempre 1.000.000. Vamos a hacer esto y esto, ¿sí? No importa. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Acá le vamos a sumar el 11, ¿está bien? Este 11 es fijo, vale siempre 11. El 11 este era el anterior, ¿no? No es un capricho. El 11 era esto. ¿Está bien? Sí, genial. Bueno, entonces ahora ¿qué vas a hacer? Ahora lo que voy a hacer es esto. Voy a ir dividiendo siempre esto. Y acá vamos a hacer, esta es igual a este valor menos, ¿qué cosa? Este valor multiplicado por este valor más este otro valor. Ahí.
Genial. Y acá me convertí en algún error. A ver, el error, ¿dónde está? Claro, del por, yo solo sé que se escribe así, pero la matemática no lo escribe así. Entonces, ¿se ve lo que hago? Voy a boldear la letra, a ver si se ve mejor. Vamos a agrandarle un poco el tamaño, a ver si ahí se ve mejor, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir resolviendo. Fíjense que a medida que S1 y S2 se van haciendo cada vez más chiquititas. Ay, acabo de hacer lío. Perdón. Fíjense que a medida que se van haciendo cada vez más chiquititas, S1 y S2, el resultado de la Z se va haciendo cada vez más grande, ¿lo ven? Hasta que llega un momento, ¿se hace cada vez más grande? ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Bien. Sí. ¿Para Sí. qué me sirvió esto? Me sirvió para asegurarme que con una M muy grande, el valor que más grande hace a la Z, ¿quién es? Cuando S1 y S2 valen 0. O sea, si yo agarro y multiplico a S1 y a S2 por un número muy grande y se lo resto a la función objetivo, entonces el propio sistema de maximización va a hacer que se obliguen a que S1 y S2 valgan 0, porque cualquier valor de S1 y S2 distinto de 0 hace que la Z sea más chica de lo que podría ser si fuese 0. ¿Se entiende? ¿Cuál es la Ya me idea? explotó el cerebro con esto. No entendí. Ya me explotó el cerebro. Oh, mira, si te explotó el cerebro ahora, tenés problemas porque no sabés lo que viene después. ¿Posta te explotó el cerebro? No acabo de contar nada tan difícil. No, 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 como un tipo magia. Bueno, nada, de esto se trata, ¿sí? Bien, bien. ¿Quién no entiende esto? ¿Todo el mundo entiende? Yo todavía lo estoy masticando, pero creo que sí. Bien, porque otra vez, ¿no? Se puede averiguar o digamos, se puede utilizar la regla de decir esto multiplico por menos m a S1 cuando estoy maximizando, multiplico por menos m a S2 cuando estoy maximizando, o se puede entender o pensar, digamos, el motivo, ¿sí? Si quieren pueden aplicar la regla, pero el motivo es este. ¿Qué hice ahora? A mí lo que me. Disculpe, profe. Sí, A no, mí por lo que favor. medio que me truló la cabeza es que me quedé con el 1 y el 1 para hacer la canónica Ujú, y apareció el menos m que m puede tomar un valor teniendo el infinito. Y ahí es ujú, como que medio se me truló un toque. Porque yo al principio, yo entiendo que vos pones en S1 y en S2 dos unos sí, para armar la canónica. Hasta ahí sí, perfecto. Pero cuando sí, apareció un menos, saquemos el menos que lo acabaste de explicar. Pero poner la M. bien. Cuando mencionaste a Bueno, M, tipo, ojo, sí, que S1 y S2 aparecen, a ver, vamos al motivo. S1 y S2 aparecen multiplicadas por 1 en las restricciones. bien, ¿Estamos? Y aparecen multiplicadas por m o menos m en este caso en la z, porque yo la quiero maximizar a la z. Entonces, el mismo método que voy a usar para maximizar a la z me va a obligar a que S1 y S2 valgan numéricamente 0 cuando las multiplico por menos m. Digamos, ¿se entiende la idea de lo que estoy haciendo? O sea, no me quedó más remedio que multiplicar por 1 en las restricciones. ¿Hasta acá me entendiste? hasta ahí excelente. Ok, pero además, ¿entendiste que S1 y S2 tienen que valer 0 para que esto siga siendo una igualdad? Porque si no es una igualdad,
Sonamos, no puedo usar Gauss Jordan. Correcto. Ok. ¿Y después de qué me agarro? Me agarro de que yo estoy utilizando un método que se llama el método simplex de maximización. ¿Para qué? Para agregar este menos m en la z, donde voy a multiplicar a S1 y a S2, en lugar de multiplicarlas por 0, ¿no? Fíjate que acá las multipliqué por 0, ¿sí? Sí. Bien, pero en el caso de S1 y S2 las voy a multiplicar por menos m, ¿para qué? Para que el propio método haga que todo esto desaparezca cuando quiero maximizar. ¿Y cómo desaparece? Cuando S1 y S2 valen 0. Es decir, Bien. que es el propio método de maximizar el que obliga a que S1 y S2 se hagan 0. Y lo vamos a ver en ejercicio, ¿eh? Ahí creo que me va a entrar mejor en el ejercicio. Espero. ¿Qué cambia entonces? Lo que cambió ahora es que aparece, obviamente, problema, se agranda un poquito la familia, ¿no? Es decir, se agranda el problema, porque el problema ahora tiene dos variables más. Y no hay más remedio, hay que lidiar con ello. Y como si eso fuese poco, aparecen menos m y menos m acá, menos m y menos m acá, ¿sí? ¿Por qué acá? Bueno, porque S1 y S2 son las variables canónicas, ¿no? Este 0 es el 0 de I3, que es este 0 que está acá. Lo que acabo de hacer es volver a completar toda la matriz, toda la tabla simplex, utilizando ahora ¿qué cosa? Y utilizando mi nueva matriz canónica. ¿Se entiende? O sea que S1 y S2 justamente son la excusa para hacer la matriz, para hacer la identidad, para poder Acordate conservar. que para eso las puse. Sí, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Por eso ahora aparecieron. Pero ahora, genial, apareció la matriz identidad que era lo que estaba buscando. ¿Qué problema me trae que haya aparecido la matriz identidad que estaba buscando? Y que como aparecieron menos M1, perdón, menos M por S1 y menos M por S2 en la función objetivo acá, entonces estas menos M ahora aparecen en la CJ y además aparecen acá. ¿Está claro? Y Sí. bueno, hay que lidiar con ello. No hay más remedio. Así se resuelven estos problemas. Vamos a ver qué pasa. Obviamente aparece ahora I3, S1 y S2. Recuerden que en la columna esta era la de las X el otro día, ahora la de las Y porque tenemos una variable Y. Las tres variables que forman parte de la matriz identidad. Por lo tanto, I3, S1 y S2. Cuando quiero calcular el valor de la Z, ahora, resulta que me da menos 10M. ¿Está bien? Porque es menos m por 6 más menos m por 4. O sea, menos 10m. Esto es negativo. ¿Qué significa que la z sea negativa? ¿Cómo puede ser que una z sea negativa si yo estoy trabajando solamente sobre mi matriz identidad? Perdón, sobre mi primer cuadrante. Digo, mientras hablo con ustedes estoy buscando esto. Digo, ¿cómo puede ser que la z me dé negativa si el problema lo estoy resolviendo en el primer cuadrante? ¿Qué significa que la z sea negativa? Significa que esa solución está, por lo menos en este paso, por fuera del polígono de solución. Esa está por fuera del polígono de solución. Ahí lo vamos a ver. Fíjense que ahora lo que acabo de hacer, bueno, es completar toda la fila ZJ. Esto no hice nada nuevo, hice menos m por 1 más menos m por 2 me dio menos 3m, menos 3m y así la completo toda. ¿Está bien? Luego hago ZJ menos 3, menos CJ, menos 3m menos 3, menos 3m menos 4, m menos 0, m menos menos m, 0, m menos menos m, 0. Y fíjense que me aparecen tres ceros, ¿no? No hay nada raro, aparecen. A pesar de que está lleno de m y que seguramente no les guste trabajar con letras cuando están en matemática, bueno, es un problema que vamos a tener que resolver. ¿Cómo lo vamos a resolver? Ajo y agua, se resuelve. Hay un 0 en I3, hay un 0 en S1, hay un 0 en S2.
¿sí? Eso era imprescindible. Al menos tenía que aparecer un 0 en la fila ZJ menos CJ en cada una de las variables que formaran parte de esta columna. Si no aparecen esos ceros es porque hice algo mal. ¿Podían aparecer más ceros? Sí, podían, pero no siempre sucede. Cuando suceda ya veremos qué significa. Eso va a suceder la semana que viene. Bien, hecho esto, elijo cualquiera de los que son negativos. Fíjense que si este es un valor muy, muy grande, menos 3 por un valor muy, muy grande es un valor muy, muy, muy negativo, ¿sí? Por lo tanto, yo ya sé que todo esto es negativo. Entro por un negativo. ¿Por qué entro por un negativo? Es pregunta para todo tercero D. Lo dije la semana pasada. Porque era minimización. Es maximización, no minimización. Perdón, porque era Como es maximización, entro por un negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Eso por ahora es un galerazo. En algún momento, cuando vayamos avanzando, les voy a contar cuál es el motivo real. Eso no es un galerazo, digamos, tiene un motivo, ¿sí? Juan Carlos Bugalio me pregunta si puede tomar cualquiera de los dos. La respuesta es sí. Podría haber entrado por cualquiera de los dos. ¿Por qué elegí por eso? Porque puedo, ¿sí? Podés entrar por cualquiera de los dos negativo, es decir, podés entrar por el de I1 o por el de I2. Y si hubiese algún otro, por ese otro también. Y luego, una vez que había hecho esto, armaba la columna de la razón, esta columna de la razón, la phi. Profe, Sí, perdón, consulta. Igualmente, por cualquiera de los dos que elija, voy a iterar más o menos. sí, pero no lo podés saber si no tenés el gráfico. Claro. Ahora, ahora voy a dibujar el gráfico de nuevo y te Ok. te lo muestro, pero si no lo tenés al gráfico no podés saberlo. Ok. ¿Sí? Bien. Bueno, Consulta. sí, La Z, para el caso anterior, decía que siempre tiene que ser mayor. Que sea negativa acá no significa nada ahora. sí, significa algo que ya dije y es que está fuera del polígono de solución. Ah, Ahí tengo ahora voy de vuelta sobre eso. Ahí tengo mi pivote. Recuerden que no puedo elegir el pivote me lo da la columna que elegí y la fila que me da el menor de los positivos en la columna de la razón. Juan Carlos dice, si tengo un entero en negativo, igual la prioridad la tiene M. No entendí eso del entero negativo, igual la prioridad la tiene M. Nadie tiene prioridad. ¿Vos decís si, por ejemplo, en I2 tenía -8? No, podías elegir igual. Cualquiera. ¿Está bien? No hay ninguna prioridad. Nadie tiene prioridad respecto de nadie. Bueno, fíjense una cosa. ¿Se acuerdan qué significaba la columna de qué pasaba con la variable en la columna que yo elegía para el pivote y qué pasaba con la variable en la fila que yo elegía para el pivote? Lo explicamos la semana pasada cuando explicamos el simplex. tenés que dividir por el 2. Salía la variable. Esperá, todavía no era eso. Ahora vamos a dividir por 2. Juan dice, sale y 1. Sale y 1 no está. Al revés. Entra ahí uno. Entra y 1. Sale ese 2. Esto significaba, perdón por esa raya. Esto significaba que en mi próxima iteración, I1 va a formar parte de las variables básicas del problema. ¿Y quién se va a ir? Ese 2. S2. Bien. ¿Y qué pasaba con las variables que no estaban acá? ¿Cuánto vale I1, I2, I4 e I5 en esta solución? 0. 0. ¿Se acuerdan que I3 acá vale 24, S1 vale 6 y S2 vale 4? ¿Se acuerdan de eso, no? Claro. O sea, lo En la que buscamos próxima es iteración. sacar S1 y S2 para que valgan 0, digamos. Ok. Y en la próxima iteración, ¿quién no está? S2. O sea que ya en la primera iteración, en la próxima, me saqué de encima ese 2. Es la primera que toma el valor 0. Esto pasa generalmente. En general, las primeras que se van cuando tenés S's, que por eso les pongo S, les pongo S porque tienen un nombre, vienen de un nombre en inglés que se llama Slack, como el de la red social que usan para programación seguramente.
Se llama slack, esa variable, o se le dice variable de slack. Yo le dejo la S además como para recordarme que el motivo por el cual vinieron, digamos. Pero es bastante común que todas las que están multiplicadas por m o por menos m, ¿sí? Son las primeras en irse. ¿Y por qué? Y porque son las que más cambia el resultado de la z. Es el propio método simplex, por decirlo de alguna manera, que hace que se vayan rápido. En mi próxima iteración, ese 2 no va a estar. Y que no esté acá, que no sea básica del problema, implica que vale 0. ¿Qué es lo que estoy buscando? Que valga 0. Por último, antes de pasar a la próxima iteración, fíjense que I1 e I2 valen 0, está acá en el gráfico, acá, I1 e I2 valen 0, por lo tanto estoy en el punto de origen, estoy ahí. ¿Todo el mundo de acuerdo con eso? Pero resulta que el punto de origen está fuera del polígono de solución. En esta solución, I1 vale 0, I2 vale 0, por lo tanto el punto en el que yo estoy es este, el origen de coordenadas. Pero en ese origen de coordenadas estoy afuera del polígono de solución. ¿Cómo veo eso? Con esto. Cuando la z te da negativa e hiciste todo bien, es porque estás afuera del polígono de solución. Y eso es recontranormal en los problemas que tienen M. Hasta que me las saque todas de encima. Bien. Continuamos. Si siguen resolviendo el problema, como para hacerlo más rápido, digamos, y no ponerme a hacer todas las cuentas de vuelta y eso que lleva un buen rato, fíjense que ya me saqué de encima I1, perdón, S2, porque entró I1, y ahora me queda negativa en la última fila I2 y negativa I5. ¿A cuál voy a hacer entrar? Ahí 5. ¿Por qué? No, perdón, hay 2. ¿Por qué? Porque tiene las M negativas. Y la otra también. Y 5 las tiene positivas. No, I5 la tiene negativa. Menos M2, menos 3 medios. Ah, estaba viendo el chiquito, perdón. Estaba viendo el chiquito. No, el chiquito es la anterior. Me la dejo acá para verlo nada más. Ok. ¿Y será por el tema de que ya se usó antes el pivot del...? No, en realidad el único motivo por el cual voy a hacer entrar a I2 es porque I2 es una variable real. Entonces, yo quiero hacer entrar a I2. ¿Está bien? Y la otra que no tiene de variable real. Que la otra no... O sea, la otra... A ver, en este paso... Entendí. Variable real, quiero decir variable real del problema. La otra es una artificial. Entendí. En el paso anterior yo estaba acá. ¿Está bien? Sí. Hice entrar a I1, por lo tanto vine a parar a este punto. ¿Está bien? Sí, Ahora hago entrar a I2. ¿A dónde voy a ir a parar? Yo ya sé que el máximo mío está acá, ¿no es cierto? Porque lo vi en el gráfico. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Estoy parado acá. ¿Todo el mundo de acuerdo que estoy parado acá? Sí. Porque estoy en I2 igual a... fíjense, I1 igual a 2, ¿no? I1 igual a 2 es este punto. I2 igual a 0. Ahora bien, si yo hago entrar a I2, eso quiere decir que en mi próxima iteración I2 va a ser distinta de 0. ¿Está claro? ¿Me muevo para arriba, puede ser? De acá, voy a venir acá. ¿Estamos de acuerdo? Si yo en lugar de entrar a I2, hago entrar a I5, ¿a dónde voy a ir? Acá. Vengo acá, por lo tanto voy a seguir fuera del polígono, por lo tanto no se va a ir la M, por lo tanto voy a iterar más veces. Si yo no conozco el polígono de solución, si yo no tengo el gráfico, no hay chance de darme cuenta de que me conviene en este momento hacer entrar a I2 en lugar de hacer entrar a I5. Y si hago entrar a I5, voy a venir acá, y de acá voy a venir acá, y de acá voy a venir arriba seguramente. O tal vez después venga acá, y después venga recién acá, y después... No lo sé. ¿Se entiende? Por eso, siempre que puedan, hagan el gráfico. Si no pueden, mala suerte. Hay que lidiar con el que no se puede.
Si hay 3 variables y no puedes hacer un gráfico en 3 dimensiones, mala suerte. Pero si se puede, hay que hacerlo. ¿Está? Ok, ok. Bien. Hago entrar ahí 2 con ese pivote. En mi próxima iteración, hago entrar ahí 4. Fíjense que estoy en ese punto ahora. Es el punto 2 tercios de I1, 8 tercios de I2. ¿Sí? Ahí aparece toda la iteración completa. Les dejo en el Classroom las PPT para que después, si lo resuelven ustedes, tengan todos los pasos solucionados. ¿Sí? Además de que, por supuesto, les queda el video. ¿Sí? Y sigo resolviendo el problema completo. Ese paso, estoy en ese punto. ¿Sí? ¿Está bien? Y en la próxima, sí. Ok, y en la próxima seguramente vaya a la solución final. Una cosa que no dije antes de ir a la solución final, se los voy a mostrar ahora y voy a volver un poquito para atrás porque me acabo de avivar, que no lo dije. En todas las iteraciones, fíjense lo que pasa con la columna de I4 y la columna de S1. Y fíjense lo que pasa con la columna de I5 y la columna de S2. ¿Cuál es la particularidad? Miren acá, en el anterior. Son el mismo vector, digamos. Multiplicado por -1. Es lo opuesto. Exactamente. Es lo mismo lo que dijeron los dos. Matemáticamente es mucho más correcto decir es el mismo vector multiplicado por -1. Fíjense en la anterior. Miren esta contra esta. Miren esta contra esta. Ah, siempre fue así. Siempre fue así. ¿Y por qué fue siempre así? Miren esta. Esta es la de recién, pero miren la anterior, la chiquitita que está acá. ¿Lo ven? Sí. ¿Por qué siempre habrá sido así? Y Porque sí. siempre fue así porque originalmente son vectores opuestos. ¿Se acuerdan que habíamos inventado a los vectores canónicos S1 y S2 para poder multiplicar por -1 a los vectores I4 e I5 y que nos dieran vectores canónicos? Claro, claro, sí. Entonces siempre va a pasar eso, durante todas las iteraciones. Ahora me pregunto, ¿para qué me sirve saber eso? Ahí está. Te ahorras las Lo cuentas. acaba de decir Juan Carlos en el chat. Me sirve porque una vez que yo calculé I4, S1 no la calculo, directamente la pongo cambiándole los signos a todos. O si calculé S1, hago I4 cambiándole los signos. Lo mismo pasa entre I5 y S2. Y lo mismo pasaría entre una I6 y S3 en el caso de que existiera. ¿Está claro? Entonces, agregar la S1 y la S2 agranda el problema, pero no es tan grave como parece, porque no hay tanto para pivotear tampoco, no hay tanto de más para pivotear. Porque vos pivoteaste la columna, por ejemplo, de I5, y ya sabés que la de S2 tiene que ser la misma multiplicada por -1. O también, en lugar de ahorrarte el tener que calcularlo, podés usar el hecho de calcularlo para asegurarte que venís bien. Porque si te equivocás, no te da el vector multiplicado por -1, o no te da el vector opuesto, por decirlo, digamos, menos formalmente. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Bien, ¿alguien no me sigue? Seguimos. Bueno, el último paso, el último de los pasos, no tengo más negativos. Bueno, otra cosa que no mostré paso por paso, pero que fíjense que también sigue sucediendo, es que siempre aparecen en la fila ZJ menos CJ, ¿qué cosa? Los ceros en las variables que corresponden a las variables básicas del problema. Eso sigue pasando siempre. ¿Está bien? Acá y acá. Como acá ya no hay más negativos, eso quiere decir que llegué a la solución final del problema, llegué al máximo. ¿Está bien?
¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, sigo. ¿Qué cambia en el método de la M si en lugar de maximizar quiero minimizar? Lo único que cambia es esto. Que como ahora yo quiero que la Z sea la más chiquita posible, ¿sí? En lugar de restar por M, le sumo la M, con el mismo objetivo que antes, pero al revés. ¿Lo ve todo el mundo? La M sigue siendo un número muy grande. ¿Está bien? Pero como yo quiero que la Z sea la más chiquita posible, ahora resulta que la tengo que sumar en vez de restarla. Lo otro que cambia en el método, en lugar de maximizar, sea minimizar, que yo tengo que entrar por los positivos, en lugar de entrar por los negativos. Entonces, les propongo que sigan con este ejercicio desde este momento, solo como ejercicio de simplex. Yo voy a cortar la grabación, por supuesto sigo acá, voy a cortar la grabación, así ya la voy subiendo.